no solo por lo que estaba viendo, sino por lo que estaba sintiendo. Isabel Suárez, cacereña, ha sorprendido a muchas personas con unos poderes muy especiales en el campo de los fenómenos paranormales. Hemos mirado hacia el cuadro y el cuadro había cambiado, tenía una expresión cruel, el color de cara era muy amarillento y bueno, después de un rato que nos hemos tranquilizado... Buenas noches. A continuación trataremos unos temas que estamos seguros les interesarán mucho, de fenómenos paranormales y de otros no menos extraños, unos relacionados con un mundo que está en nosotros, el de la mente, el de la enigmática mente, y otros relacionados con otros mundos, lejanos o tal vez cercanos, sobre la posible existencia de extraterrestres y su también posible contacto con nosotros. Para tratar de estos temas nos acompañan esta noche don Rafael Rivera Madariaga, investigador de fenómenos extraños, autor de varios libros sobre estos temas. Doña Carmen Machado, periodista y redactora de la revista Año Cero. Don Javier Sierra, periodista y escritor, subdirector de la revista Más Allá, su último libro, Roswell, Secreto de Estado. Doña Telve Vinén, periodista y energoterapeuta. Doña Charo Gómez Miranda, periodista. Y doña Isabel Suárez, vidente y sanadora. Por cierto, doña Isabel, usted creo que tiene poderes mentales. Sí, los tengo y me han estado estudiando durante un año y han salido poderes de bastantes clases. No solamente un poder para algo, sino de bastantes clases. De bastantes clases los sí. Poderes. Pues vamos a ver a continuación los poderes de doña Isabel. Isabel Suárez, cacereña, ama de casa con 5 hijos, ha sorprendido a muchas personas con unos poderes muy especiales en el campo de los fenómenos paranormales. Hasta su propia madre no la entendía. Ha sido muy rara de pequeña, que mi hija nació a los 10 meses, vista por los doctores, que nació en Barcelona. Y bueno, desde pequeña, rarísima, muy rara. En Cáceres es conocida popularmente como la vidente del cuadro. Mi fotografía, que parece ser que cambia cuando mi estado de ánimo está un poco alterado. Esto lo ha visto bastante gente, incluyendo pues personas que han venido a que le echaran las cartas y en un momento dado pues ha habido una de ellas que incluso ha gritado. Y bueno, nosotros me lo he llevado yo también, ¿no? Hemos mirado hacia el cuadro y el cuadro había cambiado, tenía una expresión cruel, el color de cara era muy amarillento y bueno, después de un rato que nos hemos tranquilizado, la fotografía ha vuelto a cambiar de estado normal. Esto lo ha visto bastantes personas. Ocurre normalmente cuando estoy muy excitada o angustiada por algo. Y cambia. La fotografía de la niña no, pero sobre todo los ojos son muy penetrantes y bastante agresivos cuando en esos momentos cambia. Algunas personas dicen que si mi energía se proyecta ahí. Es algo que todavía está realmente por investigar. No sabemos qué le ocurre realmente en el cuadro. Isabel Suárez es un caso inusual. No solo se la puede denominar vidente. Hay 3 objetos. Uno es como un aro, parece un anillo. Otro es algo cuadrado. Y hay algo como una rayita negra que no sé qué puede ser. Algo cuadrado, más o menos. Algo redondo como un anillo. Un pin de fuerzas ocultas, pero si lo veis así, es redondo, es como un aro, como un anillo. Y luego lo otro que veía,
como una rayita negra, aquí está la rayita negra. Nosotros le entregamos un objeto a Isabel, un objeto del cual nadie conocía su historia, y Isabel tenía que tomarlo entre sus manos y a partir de allí intentar contar la historia que estuviera ligada de una u otra manera a ese objeto, ¿no? Y aquí nos llevamos unas sorpresas realmente impresionantes. Y ya, bueno, pues es que además describió a la persona dueña de este sable, que era un general, la describió, bueno, perfectamente como era, ¿eh? Describió perfectamente que tenía un hijo, que efectivamente luego hemos descubierto que este niño murió muy joven, y efectivamente murió, pero ella es que vio al niño perfectamente, ¿eh? Fue algo de verdad insólito, y luego en cuanto a la historia de la familia, bueno, descubrió perfectamente hasta el panteón donde están enterrados todos nuestros antepasados, lo describió perfectamente. Y cosas increíbles como que vino unas personas buscando a un hombre que había desaparecido, le mostraron unas gafas y ella en 5 minutos dijo que estaba el hombre donde estaba, que estaba muerto o casi, y luego a los 2 días se comprobó que sí, que había aparecido donde había dicho y había muerto el mismo día que ella lo había dicho. Y luego otra experiencia fue una experiencia personal, que fue una fotografía que no tiene ningún secreto, simplemente es un poco también comprobar un poco cómo era Isabel o qué podía identificar de esa fotografía Isabel. Era de un amigo y en parte ella supo decirme cómo era la personalidad de esa persona sin conocerla absolutamente. Isabel Suárez intenta orientar sus poderes paranormales para la curación de diversos tipos de enfermedad. Intuía también que podía sanar a las personas y un día estando en la cocina me lo pregunté a mí misma. Me dije, bueno, yo puedo sanar, ¿por qué no me dedico a ello? Fue una pregunta que me hice a mí misma, ¿no? Entonces un objeto me dio en la espalda, me canté y una taza me había dado, pero se había partido a la mitad esa taza, y la mitad me había dado en la espalda y la otra mitad se había pulverizado. Al principio pensé pues que alguna corriente de aire había hecho aquello, ¿no? Pero luego vi que era imposible porque donde estaba la taza estaba cerrado el armario, o sea que aquello no sé cómo salió, pero salió y me dio la espalda. Entonces a través de esto pensé que había sido una respuesta a mi pregunta y me dediqué pues a ver si era cierto, si podía sanar, y fue así. Varios médicos, tras realizar un informe, llegaron a las siguientes conclusiones. De 9 pacientes, 2 se curaron, 4 mejoraron temporalmente y 3 no notaron nada. Realizamos estudios dentro de los llamados fenómenos parafísicos, aunque menos más que nada por expreso deseo de la dotada, que ella prefería concentrarse más en los fenómenos de proyección extrasensorial. De estos fenómenos parafísicos obtuvo ella el doblamiento o la deformación de unas cucharas y unos tenedores, lo cual también ya nos daba indicio de que había algo allí, ¿no? He torcido algunos metales, me produce bastante angustia, quizás porque no me gusta hacer esas cosas, porque lo veo tipo circo y no me gusta. He torcido algunos y cuesta un poco de hacerlo, por lo menos a mí me cuesta un poco. Es una angustia tremenda, además empiezo a sudar y detrás, o tengo que comer algo, o la energía se me va por completo. A su casa acuden personas de todos los niveles sociales a consultarle todo tipo de problemas. Parece ser que tuvo una visión conmigo. Al día siguiente me llamó y me dice, tengo que hablarte de una cosa, te vas a reír un poco, dice, pero es la realidad. Yo, dice que se ha remontado a 150 años o 200 años como un tipo de reencarnación sobre mí. Ella parece ser que me ha visto en un país subdesarrollado, alrededor de personas que necesitaban como ayuda mía. Ella me veía con una túnica blanca, unas sandalias, y bueno, parece ser que, según ella, estaba predestinada a reencarnarme en una persona para ayudar a personas más necesitadas. Esta mujer no para de sorprendernos a cada momento. En un paseo por el casco antiguo de Cáceres nos revela una historia curiosa. Aquí en estos jardines ha habido gente que ha visto el fantasma de una niña jugando con una pelota. Esta niña, según la ropa que lleva, es un fantasma muy antiguo. Según creo, los días que he estado por aquí he podido notar que esta niña cayó a un pozo, se ahogó y nadie encontró su cadáver. Y hay noches entre las 12 y las 6 de la mañana que bueno, sale al jardín y juguetea por aquí. Lo han visto bastante gente. El
El caso de Isabel Suárez nos sugiere múltiples preguntas y dudas. ¿Qué fuerzas ocultas hacen que en una misma persona se acumulen tal cantidad de poderes inexplicados? ¿Se nace con ellos? ¿Quién otorga estos dones? Doña Isabel, por cierto, sus fuerzas, ¿las nota usted cuando las desarrolla? Sí, sí se nota porque empiezo a notar unas palpitaciones y me pongo nerviosa. Y luego lo que noto también es que cuando voy a entrar dentro de, digamos, la caja, como una especie de suspiro muy extraño que yo no quiero hacer pero que sale. Entonces es como si saliera algo de dentro de mí y yo me he visto incluso metida dentro de la cajita, porque en una de las experiencias que hicimos, recuerdo que dije, aquí dentro está muy oscuro y es muy difícil ver lo que hay. O sea, que usted estuvo dentro de la cajita. Sí, yo noto como, primero me sale como un suspiro que me relaja muchísimo, ¿no? Y luego empiezo como si estuviera dentro. Se ve una oscuridad y a ver objetos. Y noto como si estuviera dentro. Don Rafael, ¿hay alguna explicación para ese suspiro que parece que conduce después a en realidad cada vidente es un mundo, ¿no? Y cada caso es diferente. Entonces, lo que no cabe ninguna duda es que ellos, digamos, crean o desarrollan o perfeccionan su propio método sin que nadie se los enseñe, para en un momento determinado activar esa facultad. Y muchas veces también necesitan, digamos, de muletillas, cosas que le ayuden a esa concentración o a esa actuación. Entonces, en su caso, pues el suspiro realmente, pues, digamos, yo diría que es sencillamente una cuestión muy personal suya, una forma, digamos, de entrar en esa situación, ¿no? Doña Carmen, ¿qué opina usted del caso de doña Isabel? Bueno, en principio parece bastante espectacular y lo que más me ha interesado particularmente es que pueda tener capacidad de sanar. Porque yo pienso que el tema de los fenómenos parapsicológicos, si se quedan en un fuego de artificio, simplemente pues de hacer demostraciones para maravillar, es lo que decía ella, como fenómenos de circo. Lo interesante puede ser la repercusión que tenga para los demás. Don Javier, hubo un momento en que hemos visto una fotografía que a mí, bueno, salvando y en todas las distancias, me recordó el famoso relato de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, que se iba transformando según se iban plasmando en él ciertas cosas. ¿Qué opina usted de que se pueda plasmar realmente? Hombre, la verdad es que ese es el aspecto más sorprendente, que algo que en principio podría atribuirse a un fenómeno subjetivo totalmente, que es cómo ella se ve en ese cuadro en función de su estado de ánimo, que otras personas ajenas a ella sean capaces también de percibirlo sobre esa superficie teóricamente objetiva. Lo que a mí me gustaría en cualquier caso que nos pudiese aclarar doña Isabel es al respecto de en qué momento empiezan exactamente sus facultades, porque hay muchos sensitivos que comienzan a tener o a desarrollar ese tipo de capacidades a raíz de un suceso traumático que puede ir desde un accidente de tráfico a la pérdida de un hijo o cuestiones de este estilo. Entonces me gustaría que profundizáramos en ese aspecto, porque eso sí que podría dar una clave sobre hacia dónde se encaminan esas facultades. Parece ser que nací con ellas, porque ya de pequeña se manifestaban. No recuerdo haber tenido de pequeña ningún trauma, ni accidente, ni nada de eso. ¿Y hay algún antecedente familiar? Desde pequeñita ya, antecedente en la familia, sí. Mi madre tenía una tía que era vidente y también sanaba, era sanadora. ¿Es posible que todo esto se pueda heredar? No. Bueno, en realidad no sabemos, no tenemos elementos todavía, desgraciadamente, falta todavía mucho por investigar para afirmar tajantemente tal cosa, pero bueno, qué duda cabe que sí hay casos en los que parece que se heredan, por lo menos si no digamos la facultad concreta, sí una predisposición para ellas, ¿no? En el caso de Isabel yo quería añadir, un poco ya retomando tu tema, ¿no, Javier? Sí, porque usted trató profundamente el caso. Sí, el tema es que el caso de Isabel, digo que evidentemente, como ella dice, no ha habido en la infancia, digamos, nada que nos indique que haya sido, digamos, el motor, ¿no?, de esto. Pero qué duda cabe que en su caso y prácticamente en todos, al menos lo que yo he estudiado o he investigado, sí es cierto que en momentos delicados, tanto a nivel físico o psíquico, momentos de problemas emotivos, familiares, etcétera, sí hacen que muchas veces estas facultades se pongan en marcha y si se han puesto antes, que se potencien, ¿no? O sea que si hay un factor importante que es el físico-psíquico, en cuanto que se produce una alteración importante en cualquiera de estos elementos, pues esto potencia, desarrolla las facultades que ya están allí, ¿no? Doña Charo, ¿qué opinas de todo esto?
Bueno, a mí es un mundo que me atrae. Yo en principio era escéptica, totalmente escéptica a él, pero yo informé mucho en Radio Nacional, donde trabajé muchísimo. Hicimos muchas cosas de videntes, sanadores y todas estas historias. Y a mí me tocó mucho tiempo informar, ¿no? Y poco a poco fui metiéndome en el mundo más que nada como una amiga. O sea, ya me decían cosas a nivel de amiga, no a nivel de evidencia, así, ¿no? Y cada vez que pasaba un acontecimiento grande, pues íbamos a consultarlo, unos videntes y tal. Y yo muchas veces digo que no creo en nada. Digo, pues que si fueran brujos evidentes, estarían todas sentadas ahí en un palacete y no estarían ahí trabajando como negros, ¿no? Pero, sin embargo, a ver las haylas. No, el caso es toparlas. Es un mundo en el que hay mucho cuento, mucho timo, mucha estafa, y eso perjudica a las otras. Yo creo que hay videntes honestas y honradas, como en el caso de Isabel, que me parece que es así, y que hay otros que son grandes timadores. Pero no deja de impresionarme el mundo. Yo lo miro desde una barrera en que unas veces cruzo y otras me vuelvo, ¿no? Yeah. No estoy definida ni en una parte ni en otra, pero a experiencia particular me han ocurrido cosas que son para creer. Y solamente de amigas, no de videntes profesionales, de amigas que tienen videncia. Muy bien, y de la energía suya, ¿podría decirnos algo de Chari, de doña Chari, de nuestra compañera? Bueno, antes yo quiero aclarar, porque a lo mejor la gente cree que tú y yo hemos amañado una cosita en el pasillo, ¿no? Que no la conozco de nada, absolutamente de nada. La acabo de conocer ahora, me ha dicho que es de Cáceres y hemos estado hablando del barrio judío y del lujo de esa plaza de Cáceres, nada más. No sabemos nada la una de la otra, más que lo que hemos visto en el programa. Bueno, pero a lo mejor doña Isabel, de alguna manera, puede saber algo más de ti. Vamos a ver. Bueno, te estoy viendo una persona muy creyente, eso me lo has dado a demostrar rápidamente. Temes mucho la soledad. Lo que sí te digo es que tu circulación no va, para nada, no va bien. Pues mañana iré al médico, acabo de hacerme una revisión, pero volveré, hija. Pues ves. Sí, no vaya a ser que tenga razón y que en unas horas a lo mejor tengas algún problema. Circulatorio, sí, sí. O que no se haya Además, notado, también ¿no? te has asustado cuando te lo he dicho. No, ¿qué va? Pues te ha subido el color de una manera. No, pero no me ha asustado, ¿En serio? en absoluto. Es lo que más te veo, luego no te veo ninguna otra cosa. Caray, ya me has visto bastante, ¿para qué quieres ver más cosas? ¿No quieres que te vea? Hombre, algo bueno. ¿Algo bueno? Pues sí, bueno, tienes mucho al lado tuyo. ¿Sí? Es una persona muy positiva, que tiene muchísimos amigos y que te va a ir muy bien. ¿Tú crees? Sí. Bueno. Sí. Ahora sí, no te compres piedras ninguna, porque las perderás todas. ¿Las piedras las perderé? Todas. Oye, tienes razón, siempre que me compro una piedra la he perdido, pero es que pierdo si todo. mañana compras una piedra y esa piedra la pierdes, no dejes de comunicárnoslo, sobre todo para decírselo a doña Isabel que ha acertado. Muy bien. Doña Isabel, me han dicho de que también tiene alguna experiencia con ovnis o extraterrestres. Sí, desde hace ya varios años. Una de ellas fue la más sorprendente, es que vino la nave a mí. Estábamos yo y mi hermana en la terraza y la vimos venir a lo lejos. Luego de verla a lo lejos a verla cerca de nosotros, es como si hubiera saltado en el tiempo. Y estaba tan cerca que si hubiéramos estirado el brazo lo hubiéramos tocado y se quedó parada allí, flotando delante de nosotros durante bastantes segundos. Sigamos con los poderes de doña Isabel. A mí me gustaría ahora, por favor, nuestra querida azafata María, si nos pudiera acercar una cajita, y repetir un poco la experiencia que hemos visto en el reportaje. Podéis guardar en la cajita un objeto sin que lo vea, por supuesto, doña Isabel. Doña Isabel, si hace el favor, exactamente. Están guardando los objetos y vamos a ver si doña Isabel, como nos ha demostrado en el reportaje, es capaz de saber lo que contiene esta cajita. ¿Ya? Muy bien. Pues ahora, María, se la pasas a doña Isabel. Sí, guardamos un silencio porque indudablemente para estos casos hay que guardarlo.
Creo que hay un bolígrafo o algo alargado. Una cosa pequeñita, parecida a un botón o algo así. Es que la luz no me deja dar los focos, ¿eh? Puedo ver bien. Bueno, eran tres objetos. Vamos a ver si no puede ver bien por culpa de los focos del estudio. Vamos a abrir por si hay algo que efectivamente corresponde a lo que usted ha dicho en el... Cosita pequeña, redonda. Una cosita pequeña, redonda, un botón, parecido. Algo alargado. Es un anillo. Algo alargado, pero no me cuadra. Algo alargado, que es un... Y esta moneda que está... no la he visto. Y una moneda. Bien. Dejamos los objetos a sus correspondientes, que como no sé de quién son, vayan repartiendo, y sigamos. Indudablemente este tipo de experiencias en lugares como un estudio no son fáciles de desarrollar, pero sí hemos visto que lo que sí es cierto es de que algunas cosas, hasta que doña Isabel dijo que no podía ver más ni concentrarse más por culpa de los focos, sí iba por un magnífico y un buen camino. De una experiencia así, los tres expertos, ¿qué opinión tienen, doña Carmen? Cuando uno ve directamente lo que sucede es cuando se cree. Mientras tanto, yo creo que hay que poner en duda. El caso de ella me pareció interesante porque efectivamente iba muy bien encaminada. Muy bien encaminada y sobre todo en su caso más que ninguno. El anillo era mío. Don Javier. Hombre, cuando los expertos con los que habitualmente colaboramos en Más Allá hemos trabajado en este tipo de cuestiones, nos hemos enfrentado con una cuestión que es muy difícil de mantener, y es la asepsia en un experimento de este estilo, porque ya no solamente es la circunstancia en un plato de televisión, que es muy difícil de controlar objetivamente un experimento así, sino que además hay un factor que es muy difícilmente controlable, y los parapsicólogos lo saben muy bien, y es la posibilidad de que la sensitiva no esté viendo lo que hay dentro de la caja, sino que esté recibiendo lo que sus depositarios le han dado, es decir, que le estén transmitiendo telepáticamente, pues yo he dejado una tarjeta de la Seguridad Social, yo he dejado un botón, yo he dejado una moneda, un bolígrafo o lo que sea. Y ese sí que es un factor realmente difícil, que es lo que ha hecho que muchos parapsicólogos, al enfrentarse a este tipo de investigaciones, opten por la aleatoriedad, es decir, que sea una máquina, un ordenador, etcétera, los que suministren objetos, colores, figuras, para que un sensitivo las perciba. Bueno, que realmente los focos han tenido su importancia, pero creo que también la información telepática que habéis enviado ha sido muy negativa en este caso. Lo ha hecho muy importante, porque muchas veces se cometen errores de este tipo al hacer este tipo de pruebas, porque evidentemente el factor telepático está allí y hay que intentar por todos los medios, a la hora de hacer la investigación de un caso, si es clarividencia, de obviarlo, ¿no? Y la única forma, pues la forma más aleatoria posible. Bueno, pues se nos ha ido un poquito la luz, pero no son fenómenos de fuerzas ocultas. A lo mejor no se nota en este caso, no se nota en los telespectadores, nosotros sí lo notamos. Teníamos una última... Quizás me llamó la atención más tarde, no lo sé. Pero aquel ser iba muy despacio, como si tuviese la intención de que yo me fijase muy bien en todo, porque estaba viendo que al final y en curva había una superficie acristalada enorme. No sé por qué. Sobre la existencia de seres extraterrestres parece que ya no hay duda, pero se han puesto realmente en contacto con nosotros y a algunos los han aducido. Aducción es un término
realmente jurídico que ha pasado a la jerga ufológica. Significa rapto, secuestro. Sepamos de un caso de aducción o de contacto, el de doña Telvi Vinén. Y eso fue sobre las 11:30 de la noche aproximadamente. Estaba durmiendo y apareció una puerta del dormitorio abierta que daba a una terraza en la ciudad de La Laguna. Y salí fuera y me encontré con un ser parecido a nosotros, muy parecido a nosotros. Me tendió la mano y yo en pijama y descalza, acabada de levantar de la cama, sin saber por qué muy bien, avancé. Le di mi mano también y en aquel momento yo sentí la tremenda necesidad de cerrar los ojos. Y en ese momento sentí una ligera presión hacia arriba, una ascensión que para mí duró segundos. Me encontré dentro de un recinto tremendamente curioso, no solo por lo que estaba viendo, sino por lo que estaba sintiendo. Estaba sintiendo oxígeno puro, no había olores, iba descalza y pude darme cuenta de que el tacto mío en el suelo era peculiar, no es el tacto que se puede tener aquí. Estaba viendo a la derecha una serie de paneles tremendamente curiosos, con unos cuantos seres con la cabeza redonda como una bombilla y la barbilla un poco puntiaguda y calvos como una bola de billar. Y sonreían y saludaban, pero estaban ante unos aparatos que eran pantallas, pero no eran como nuestros monitores, porque las pantallas eran rectangulares, no cuadrangulares, sino rectangulares. Y no sé qué habría escrito o dibujado allí, pero lo cierto es que las pantallas parecían líquidas, porque lo que quiera que hubiese allí se desplazaba hacia abajo o subía de una forma extraña, pero que lo más que se aproxima es líquido espeso. Al lado mío iba este ser que me acompañaba, que parecía una especie de cicerone de aquel lugar, pero me llamaba la atención, quizás me llamó la atención más tarde, no lo sé, pero aquel ser iba muy despacio, como si tuviese la intención de que yo me fijase muy bien en todo, de que yo fuese recorriendo y tocando, porque me atreví a tocar la pared. Y para mi sorpresa, aparte de que no vi focos de luces, sí que de las paredes salía luz, pero las paredes no eran fosforescentes. Y lo que me llamó la atención al tocarla fue que mi mano se acomodó, o la pared recibió mi mano. Hoy día creo que eso lo podemos llamar material ergonómico, pero lo cierto es que al retirarla poco a poco y lentamente, la pared se recuperó y perdió mi huella. Lo cierto es que este hombre, porque era un hombre, no he dicho cómo era, pero era muy atractivo. Era más alto que yo, pero no mucho más, con el pelo rubio, y algo que me tenía fascinada es que para mí lo llevaba cortado a navaja. Rubio oscuro, los ojos verdes muy claros, y algo que me fijé más tarde era que tenía la pupila vertical. Y era de maneras muy suaves, tenía unas manos muy bien, parecían talladas, y emanaba mucha tranquilidad, mucho respeto. Parecía que estaba cumpliendo un rito mientras duró aquel paseo hacia el fondo, que yo calculo, y puedo calcular mal, pero podrían ser unos 60 metros. Pero en un momento dado me fijé al fondo, hacia donde iba, y me entró mucho pánico, porque estaba viendo que al final y en curva había una superficie acristalada enorme, pero no sé por qué me escalofriaba, era de suelo hacia arriba, no digo a techo porque luego vi que no era techo, era todo cristal. Y me fui sobrecogiendo, me fui poniendo nerviosa, y a medida que llegábamos allí, aquella curva donde había un panel cerrando y ya no se podían ver a las otras personas que estaban fuera, quedaba todo un semicírculo de cristal
que daba miedo porque aquello no lo sostenía ninguna estructura, era cristal solamente. Y allí habían algo que podrían ser sillas, sí, posiblemente hoy se diseñen cosas tan raras como aquellas. Estaban más cerca de la silla que de un sillón y me invitó a sentarme allí. Y sé que durante 1 hora o hora y media, quizá 2, estuvo hablándome. Me hablaba y yo entendía perfectamente lo que me decía, pero en un momento dado me di cuenta de que el suelo, que yo no había reparado en él, comenzó a dispersarse, a correr, como si fueran granos de arena enloquecidos, hasta que me di cuenta que aquello se iba dispersando de tal forma hasta no quedar nada, sino el vacío. Y sentí pánico porque era delante toda una especie de cristalera inmensa, arriba también y abajo también. Parecía que estaba suspendida en el aire. Y allí en aquel momento, no sé por qué, quizás por acumulación de emociones y de sensaciones, quizás por ese estado extraño en el que estaba lúcida, pero en un estado emocional muy extraño, pues comencé a gritar. Y a gritar yo con mi voz. Hasta aquel momento aquel ser hablaba y hablaba mentalmente. Y yo a veces contestaba, como lo estoy haciendo ahora, hablando, y otras veces también lo hacía mentalmente, porque era algo muy fluido, muy rápido. Y así estuvimos charlando de muchas cosas, de algunas me acuerdo, de otras ya no. De las que no me acuerdo soy consciente que me voy a acordar algún día. Y la vuelta fue quizás más extraña, y de la vuelta no recuerdo, no sé en qué momento salí de allí. Recuerdo haber llegado a mi casa por la trasera, por una puerta trasera en la cocina. Recuerdo haber aparecido allí prácticamente en un estado de somnolencia, de estupor, pero sí pude oír la cerradura de la puerta de la cocina y la llave por dentro, pero alguien la hacía girar desde fuera. Aparecí allí y traía una pequeña piedra en la mano, una piedra blanca, y con esa piedra, con ese recuerdo que es real, que está ahí, trabajo hoy con muchas personas. Doña Telvi, a mí hay una cosa que me llama un poco la atención. Es que en algún momento creo que ya he apuntado que tenían los seres, posiblemente extraterrestres, la cabeza como una bombilla, sí. Y en otro caso se fija en otro que también a usted le fascina por el pelo que tiene cortado a navaja. Sí. Que es que había por lo menos tipos. Sí, en esa parte de ese recinto, que podríamos llamar nave, pero que en honor a la verdad no lo sé, porque me vi dentro. Habían 2 tipos morfológicamente diferentes en cuanto a la cabeza. De resto eran exactamente iguales, supongo que de similares estaturas. Quizás los que tenían la cabeza de bombilla podían tener los ojos algo más grandes y un poco más oblicuos, pero solo la estructura craneana y el mentón quizás un poco puntiagudo, de resto eran exactamente iguales a los otros. Y entonces la relación era, digamos, bastante agradable cuando se produce este acontecimiento en diciembre del 92. Luego, a pesar de que me cogen por sorpresa, de que yo esa noche no estoy esperando precisamente que suceda algo parecido, no es exactamente una abducción, puesto que yo, de haber sido citada, hubiese acudido igual. Don Javier, ¿qué opina? Hasta el punto ha llegado la preocupación en los expertos que el año pasado se publicaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en los Estados Unidos, este voluminosísimo trabajo en donde se recogen algunas de las morfologías de los seres que nos estaba describiendo Telvi, en concreto la de los seres con cabeza de bombilla, que son muy, muy comunes, y se denunciaba un aspecto verdaderamente insólito. Y es que en Estados Unidos, que es donde se ha hecho este estudio,
aproximadamente un 2% de la población, es decir, más de 3 millones de personas, tienen síntomas parecidos a los que sufre Telvi, por llamarlo de alguna manera, y tienen experiencias similares nocturnas, la mayoría de ellas, a las que ha contado ahora Telvi. Otra cosa sería decir si son extraterrestres o no, por supuesto. Si me aclaras qué sufro y qué síntomas son, porque... No, pues por ejemplo, lo típico que tú estabas antes describiendo en el reportaje, cuando hablas de que de repente apareces en tu cocina bien, sin saber cómo has llegado hasta allí, correcto, o que de repente asciendes por una especie de tubo de luz, que si no me equivoco, y eso sería interesante que lo comentase Telvi, también hubo alguien que vio algo externo de la llamaron urbanización. incluso en ese momento a una emisora de radio, una persona, porque creo que estaba viendo, simplemente no veía nada arriba. Lo único que estaba viendo era un tubo de luz y llamó diciendo que una mujer descalza y con el pelo al aire subía por allí. Eso sí, hubo testigos de esa Doña noche. Carmen, ¿cree que estamos realmente hasta un caso muy interesante de contacto con seres extraterrestres? Yo creo que sí, que es interesante. Primero, bueno, el sitio, el lugar Canarias, es un sitio donde suceden cosas raras, sea lo que sea. Hay muchos casos de avistamientos, luego las posibles explicaciones, pues habría que ver si hay inteligencias militares detrás, si en algunos casos son histerias colectivas, si es un sitio de poder y no tiene nada que ver con inteligencias de fuera. Eso es lo primero. Lo segundo, el caso, yo creo que es muy detallado porque en las descripciones que tenemos por lo general de traslados dentro de una nave suelen ser borrosas, se recupera luego con hipnosis. Yo no sé si a ti, Javier, ¿Qué es lo que más le interesó de toda la experiencia? Yo creo que quizá el hecho de la piedra. Bueno, por cierto, sí, la piedra. Que recogió, que casi para mí como periodista lo interesante sería saber en qué ha cambiado la vida de Telvi después de tener esa piedra, porque si no la experiencia se podría quedar en algo muy vago. Pues yo creo que primero nos la enseña y vemos todos la piedra. Esta es la piedra. La piedra que vino del espacio, la podríamos llamar. ¿Siente algo cuando la tiene en la mano? Ahora está sin activar. Pero vamos, pero si ¿con está qué se activada, activa? sí. Cuando ¿Y está qué activada, siente? sí. Es difícil a veces porque cada persona puede sentir algo diferente, porque estamos hablando de irradiación o irrigación de energía. La energía es algo muy sutil, pero lo traduce el cuerpo físico, es decir, lo traduce nuestro equipo sensorio. Y claro, naturalmente esa reacción puede ser diferente en varias personas. Unos sienten latidos, otros sienten calor, pero en fuga, porque esto es una piedra umbilical. Esto se coloca en el ombligo de las personas, bien que estén enfermas, carentes de energía, como terapia, es terapéutica. Y es una piedra umbilical que va depositada evidentemente en el ombligo y se activa sola. En ese momento la piedra obedece a una inteligencia, efectivamente, o la piedra también lo es inteligente, y lanza una irradiación energética. De todas maneras, también sí es posible aclarar que muchas personas trabajan con piedras y son terapéuticas todas, cuando una piedra está cargada incluso por un ser humano. Esta es que no sé cómo funciona realmente. Es que creo que, me parece que hay alguna piedra más, don Rafael. Dos preguntas. La primera, si la utilización, o sea, la forma de utilizar la piedra es una cosa que tú has imaginado o has pensado o te la han enseñado. ¿O qué te han enseñado? Es la primera pregunta. Sí. Perdona. Y la segunda, si has llevado esa piedra para que sea analizada en algún sitio. Creo que esto es muy importante, ¿eh? Si algún laboratorio ha analizado el material, y yo creo que esto es una cosa fundamental. La piedra, hasta donde yo sé, y no entiendo demasiado ni de gemas, ni de cristales, ni de piedra, me parece que corresponde a la piedra lunar. Sí sé que tiene una inscripción microscópica, porque la hemos visto con cuentahilos. No sé si es casual en la parte inferior de la piedra o realmente corresponde a algo. No se ha llevado nunca a analizar, eso es cierto, jamás. ¿Por qué? Pero, porque funciona. Pero yo tendría curiosidad de saber de qué materia está. Bueno, digamos que en la esfera en que yo me muevo dentro de este mundo de las terapias y de la sanación, la ciencia tiene un componente importantísimo, como lo puede tener la medicina. Pero naturalmente los que trabajamos con piedras y con elixires, la cuestión vibratoria quizá no tenga mucho que ver con esos análisis. Por cierto, doña Telvi, si
si le parece oportuno, nosotros en Fuerzas Ocultas nos ofrecemos a, si quieren, a que nos deje la piedra y la sometamos a un análisis y después comunicaríamos los resultados. Para dejar la piedra tengo que quedarme yo. Bueno. Eso sí es una condición. Yo no me puedo separar de esta piedra. En primer lugar, porque yo trabajo con esta piedra diariamente, del orden de 4 o 5 personas enfermas diariamente, y tendría que ser en un plazo concertado y llevándola yo. Entonces, sin ningún problema. Bien, probaríamos encontrar una solución. También muchas gracias a todos ustedes. Sigan llamándonos y sigan escribiéndonos. Sigan contándonos sus casos relacionados con fuerzas ocultas. Todos ellos, todos nos interesan. Y si usted lo duda, nosotros no, porque algunas veces hasta una simple anécdota es importante. Les esperamos en nuestra próxima cita. Y desde este lugar mágico y misterioso, pues tengan ustedes felices sueños y buenas noches. Yo sé que cuando me llamaron, comencé hablando, diciendo lo que estaba viendo, y entonces fue cuando me sacudieron porque no la atendía la llamada que en sí ellos me hacían. Hombre, puede venir un ovni, pero todos los días pasar a la misma hora y todo el rollo. No creo yo que venga todos los días así a dar un paseo. Bueno, nosotros pensamos que sí que puede ser cierto. Según la gente y los comentarios que hay, puede ser que sí que haya ovnis. Y es la primera vez que con la ceniza del impuro que te puedan leer tu porvenir. Y a mí me impresiona muchísimo y la verdad que lo que me ha dicho me da.